Seguimos, recibimos a la concejal María Victoria Flores. María Victoria, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, gracias por venir. Ayer se inauguraron las sesiones del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba y el Intendente Mestre hizo una serie de promesas bastante importantes, ¿no? Sí, ayer en el discurso, bueno, lo escuchamos con bastante atención y si me preguntás una opinión acerca del discurso, creo que fue una catarata de enunciados, de planes y de programas que no explicó cómo los va a hacer y sí dio muchas exactitudes de algunos detalles de la ciudad, pero creo que lo que se olvidó del intendente es que hace 4 años que está gestionando, fue un mensaje con muy poca autocrítica respecto a su propia gestión, digo, y seguimos hablando de la herencia, volvió a mencionar la herencia que había tenido en sus primeros 4 años de gestión. Digo, lo que no vi es un intendente con autocrítica ni con un plan de ciudad. El eslogan de la última campaña fue "ahora sí se puede", ¿no? Sí, y detener la caída, digo, en esto los que transitamos la ciudad vemos que hay 2 ciudades distintas, una que plantea el intendente y otra que la ciudadanía estamos viviendo todos los días, con cloacas desbordadas, sin infraestructura, con lluvias, porque ahora, digo, en esto de encontrar culpables y no hacer la autocrítica y hacerse cargo de la gestión, ahora la culpa es del vecino, la culpa es de las lluvias. Cuando uno plantea un plan de ciudad y tiene obras de infraestructura, no podemos echarle la culpa a las inclemencias climáticas porque deben ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar qué obra voy a hacer, a dónde voy a ir, y para eso, digo, hay técnicos que deben hacer los cálculos específicos teniendo en cuenta inclusive la inclemencia. No es algo común en nuestro país, lo vivimos el último 15 de febrero de 2015, perdón, y... Sí, lo que pasa es que yo también creo, digo, en mi rol de concejal, pero como dirigente política, que nosotros estamos obligados a reconciliar a la gente con el dirigente. Y el dirigente es el que después accede por el voto popular a gobernar. Y si no volvemos a reconciliarnos desde la verdad, yo no puedo plantear un estado ideal y después en lo concreto no realizarlo. Quizás lo que el intendente debe hacer es, en vez de tener una catarata de enunciados, marcar 2 o 3 cosas que sean realizables. Digo, no hablamos del transporte más que de incorporar algunas unidades, no hay plan de movilidad, no tenemos un diseño de ciudades de lo urbano, pero sí escuchamos funcionarios manifestar que se hunden los desagües por un error de cálculo y porque hay nuevas urbanizaciones. ¿Quién aprueba las urbanizaciones si no es la gestión municipal? Digo, hay que hacer quizás un mea culpa y lo que le faltó al intendente ayer fue hacerse cargo de la ciudad que él está gobernando hace 4 años. Ya no se le puede echar la culpa a la gestión anterior. No le podemos echar la culpa al vecino porque si el vecino tiene alguna responsabilidad, como suele decir que es sacar la basura fuera de hora y demás, lo que hay que replantear es cuál es el programa de higiene urbana que incorpora una capacitación o educación al ciudadano respecto de los horarios o de la forma. ¿Ayudaría hasta tanto estén los desagües esto que se hace, que es ley en Buenos Aires, de que los edificios y las viviendas colecten las aguas de lluvia? No es viable en la ciudad que tenemos, porque por más que la colecten, digo, hay que encauzarla esa agua. No, me refiero que cada edificio, como es en Buenos Aires, colecte en una cisterna el agua de lluvia. ¿Y a dónde la largaríamos? No, la dejan ahí y la utilizan para baldear las veredas, para limpiar los vidrios. No sería viable en la medida en que no generara la infraestructura y la capacitación para hoy los edificios. Anda a ver los tanques de los edificios, sí, y hay que ver si la municipalidad controla los tanques actuales. Vos imaginate proponerles digo, a lo mejor no sería inviable, pero sí tendrías que generar todo un trabajo previo y un desarrollo en cada uno de los edificios para capacitarlos y para poder utilizarlos. No es mala la medida. Lo que pasa es que tampoco se puede imponer de buenas a primeras porque estaríamos innovando. Es lo mismo que podríamos reciclar o separar en orígenes como se empezó a hacer en un programa, sí. Sí, ahora que se puede hacer. Es otra cosa. Lo que pasa es que si vos seguís enterrando lo reciclado en el mismo predio, estamos en la misma. Digo, son medidas buenas, pero hay que acompañarlas. Parece ser que la provincia va a invertir fuertemente en desagües en la ciudad de Córdoba y además, si se cumple lo prometido por Juan Schiaretti, en 33, 34 meses aproximadamente el 100% de Córdoba y de todo Sierras Chicas tendría servicio de cloaca. ¿Servirá esto para la ciudad, para la posición de Mestre, lo mismo que este ferro urbano y este subte que se planteó, que luego se bajó la posibilidad del financiamiento chino? A ver, cloacas, lo mejor que le puede pasar a la ciudad es replantearse el problema de lleno. Digo, lo que pasa es que estamos
seguimos conectando y todo va a una misma planta que tiene una capacidad saturada. Entonces, si realmente no se cumple con las promesas de hace 4 años de ampliar la planta de Bajo Grande, difícilmente se puedan tratar los líquidos cloacales, porque hoy colapsan porque no hay dónde llevarlos. Además de la cañería que ha quedado obsoleta, no hay una planta. Hoy está trabajando a su máximo nivel la planta. Entonces, ¿qué es lo que hay que analizar? Hay nuevas conexiones, hay nuevos habitantes, la ciudad está creciendo, corresponde hacer una nueva planta, ampliar Bajo Grande y optimizar lo que ya tenemos, porque es lógica pura. Si yo a un caño que soporta 10 litros le pongo 40 litros, ¿qué va a suceder? Se va a rebalsar. Exacto. Y esto está pasando en la ciudad. Pero hace 4 años están gestionando y hace tiempo que saben. Y digo, hay promesas en el medio, hay convenios urbanísticos en el medio, digo, hay cuestiones que han quedado inconclusas en una gestión que no gestionó para cloacas. Entonces, que venga la provincia y que suplante esta deficiencia municipal, me parece perfecto. Digo, de alguna manera la ciudadanía está esperando esto. Y bueno, no lo va a hacer el intendente, no, lo va a hacer la provincia, pero que quede claro que la obra la hace la provincia, la inversión la hace la provincia. Y en cuanto al sistema de transporte, digo, lo único que estamos planteando es si hay más o menos unidades, si aumenta o no la tarifa. En el medio hay un plan de movilidad de la ciudad y hay un pliego de licitación del transporte que no se está exigiendo, al menos en todos los pedidos de informe que se han hecho no hemos podido tener acceso ni a las multas, ni a los contratos específicos. Recién ahora, después de la última gestión en el bloque Eva Duarte, se pidieron los contratos, a los 2 años llegaron, copia de los contratos y no los contratos completos. ¿Qué te quiero decir? No hay una planificación y solamente con tener más unidades, sin optimizar frecuencias, sin exigir los pliegos, sin las paradas, digo, estamos todavía con paradas que los 4 años pasados prometieron la revolución del transporte. Seguimos con postes pintados con tiza y los colores adivinando por dónde pasan los colectivos. Y nos animamos a hablar de Red Bus, digo, yo no, de solo bus. No estamos en contra por ser oposición, sino que lo que estamos pidiendo como oposición es realmente un plan. Digo, ¿cuál es el plan de movilidad de la ciudad? ¿Por qué vamos a poner solo bus en algunas cuadras y en otras no? ¿Cómo vamos a desagotar el centro? Con habilitar carriles exclusivos y 5 cuadras de solo bus me parece que es insuficiente. Concejala, queda el tema de la basura. ¿Cuál es la voz de la Fuerza de la Gente al respecto? El tema basura, el intendente fue muy claro, digo, en esto de reconocer que van a dejar desierta la licitación y que el barrido lo va a hacer el ente. El año pasado, antes de que asumiéramos como concejales la gestión anterior... Se anunció que iba a ser más barato el barrido con el ente, ¿es cierto esto? Hay que ver, digo, en esto el ente, ¿por qué puede llegar a ser más barato? Porque el Consejo Deliberante no va a poder controlar el nuevo contrato de la basura. ¿Por qué? Porque va a pasar por el ente. Entonces, lo que el intendente hizo en su discurso fue por lo menos reconocer que van a declarar desierta la licitación. ¿Por qué? Porque como está creado el ente, la contratación va a ser directa. Entonces, el presupuesto, que hoy es del 18% del presupuesto municipal, lo que le cuesta la basura a la ciudad, puede llegar a ser más oneroso todavía. Hay que ver cuáles son las condiciones de contratación, que las desconocemos y las vamos a desconocer. Nos vamos a enterar luego que ya se haya ejecutado todo. Es un principio de poder reconocer que lo que van a hacer es todo a través del ente, la oposición no va a tener ni ton ni son, ni nos vamos a poder enterar de qué es lo que está sucediendo hasta tanto venga una rendición de cuentas posterior, que ya se ejecutó el contrato, que ya la plata se gastó. Nos van a contar qué hicieron nada más. Y creo que el rol de oposición y el rol de control y de contralor se diluyó. Digo, la creación del ente hizo con que ya no haya más control en temas específicos y neurálgicos como esto. Digo, la basura no es solo la basura, es la recolección, es el predio, tiene toda una política de higiene urbana que hasta el momento la desconocemos y simplemente nos limitamos a hablar del contrato si es más caro o es más barato, y es bastante más compleja la situación. Si el mandato popular dice que sea concejal, lo voy a honrar. Esto lo dijo Luis Juez. ¿Cuál es su relación con el embajador? Luis Juez tomó una decisión que es acompañar al gobierno nacional en el marco de un acuerdo nacional que era público antes de poder nosotros conformar la Fuerza de la Gente a nivel local. Digo, estas son decisiones personales, quien debe dar la respuesta es él. Nosotros en el bloque y en el lugar en que la gente puso a la fórmula, estamos trabajando en nuestra plataforma de gobierno tal cual la presentamos y tal cual dibujamos una ciudad que pretendemos algún día sea.
Ahora, las cuestiones personales y decisiones personales son personales y me parece que es la persona de Luis quien debe responderlo. Bueno, muchas gracias María Victoria Flores por haber compartido Meridiano 64. No, gracias a vos. Nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 10 de la noche. Siga con nosotros en Canal C.